Cordial saludo, mi nombre es Nery Constanza Muñoz Lugo, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. En esta oportunidad vengo a explicar el desarrollo del artículo con el tema Seguridad en base de datos, controles, protocolos y buenas prácticas para la protección de la información. Esto pertenece al curso de Administración de Base de Datos. Somos el grupo colaborativo número 73 y los integrantes son mi persona, Nelly Constanza Muñoz Lugo, Darwin Camilo Leguizamo Suárez, Jorge Calderón Martínez y Esteban Rodríguez Medina. Objetivos del trabajo. El objetivo general fue revisar y analizar los principales controles, protocolos, amenazas y buenas prácticas para garantizar la seguridad en base de datos. Objetivos específicos. Identificar riesgos y amenazas comunes como los ataques cibernéticos. Analizar los modelos de control de acceso y seguridad. Esto permite el acceso solamente a personal autorizado para acceder a nuestra base de datos. Presentar mecanismos de autoría, cifrado y respaldo. Esto nos ayuda a tener mayor seguridad en nuestra base de datos. Mostrar la aplicación desarrollada en Oracle APES como evidencia práctica. Introducción. Todos sabemos que la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Con la creciente digitalización, la base de datos están expuestas a amenazas como acceso no autorizado, pérdida de información, ataques cibernéticos y errores comunes. Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad requiere aplicar controles, protocolos y modelos de seguridad adecuados. Este trabajo presenta un análisis de conceptos, riesgos, mecanismos de protección y buenas prácticas en seguridad de base de datos. Su metodología fue revisar la literatura académica relacionada con la seguridad en base de datos, estudiar el material bibliográfico sugerido por la UNAM. Se identificaron los riesgos, las amenazas, los modelos y los controles aplicados en entornos empresariales. Se desarrolló una aplicación web progresiva en Oracle APES con formulario maestro detalle. Cedo el turno al compañero Darwin Camilo Leguizamo. Cordial saludo, mi nombre es Darwin Camilo Leguizamo Suárez, soy estudiante de la Universidad del UNAD y hoy para base de datos voy a hablarle un poco sobre los conceptos fundamentales de la seguridad en la base de datos. Como primer concepto fundamental tenemos la disponibilidad. Esta disponibilidad garantiza que los datos estén accesibles cuando los usuarios autorizados lo necesiten. Esto en las fallas en los servidores, desastres naturales, ataques de denegación de servicios de DDoS o errores humanos podrían llegar a afectar este principio. Como otro concepto fundamental tenemos integridad. La integridad asegura que los datos no sean modificados, eliminados o manipulados de forma incorrecta. Quiere decir que la corrupción, ataques de internos o malware pueden comprometer la integridad de estos datos. Como otro concepto tenemos la confiabilidad. La confiabilidad protege la información frente a acceso no autorizado, lo cual implica el uso de controles como autentificación, cifrado y políticas de acceso para que estas personas con mal uso o intención mala, por así decirlo, lleguen a tener acceso. Como otro dato, tengo el de riesgo y amenazas comunes en la base de datos. Podemos tener que los sistemas de información están expuestos a múltiples riesgos. Entre ellos podemos tener inyecciones SQL, los cuales son un ataque más frecuente que permiten a un atacante inyectar o ejecutar consultas maliciosas. Robo de credenciales, esto pues ocurre cuando un usuario o atacante obtiene las claves mediante phishing o ingeniería social, mediante correos, diferentes cosas y pues obtienen sus credenciales. Otro tenemos como malware y ransomware, los cuales cifran o secuestran los datos a cambio de pagos. Quiere decir esto que pues básicamente en la vida real secuestran los datos. Errores de configuración, base de datos expuesta sin cifrado o sin autentificación robusta. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
cordial saludo. Mi nombre es Jorge Calderón Martínez y dando continuidad a la explicación del compañero, ahora continúo con los controles y protocolos de la seguridad en la base de datos. Entonces, este elemento es muy importante dentro de la seguridad de la base de datos, los controles y protocolos que son de medida técnica y administrativa que permiten, digamos, proteger esa información frente a amenazas internas y externas. En ese orden de ideas, tenemos el control de acceso, ¿sí? Y dentro de este control de acceso, un punto clave para aquí explicar el principio mínimo y el privilegio. Entonces, eso significa que cada usuario solo debe tener un acceso dentro del estrictamente necesario para cumplir estas funciones. Con eso se busca evitar, digamos, que algunas o que alguien externo ingrese a hacer, digamos, una operación indebida o realizar esto, actividades inusuales, ¿sí? Entonces, para ello tenemos el cifrado de la información. El siguiente control es el cifrado y digamos que este es como protege los datos mediante técnicas y convierte la información en un formato intangible que por cualquier persona no puede ser autorizado, ¿sí? Entonces existen momentos donde el cifrado fundamental, datos de transición, cuando se viaja por la red, por ejemplo, envía desde una aplicación el servicio, está el dato de reposo cuando estos están almacenados en un disco y el servidor o respaldado, ¿sí? Entonces, este proceso garantiza de que incluso si los datos interpretados o robados, pues estos nos pueden ser utilizados por este que sustrae esta información, ¿sí? Para ello tenemos las auditorías y monitoreos. Entonces, un control esencial en las auditorías en el momento de allí se registran eventos dentro del sistema como el inicio de sesión, cambio de realizaciones de base de datos, accesos sospechosos, error de fallos, ¿sí? Entonces, estos registros conocidos como el logins permite detectar actividades anónimas, ¿sí? Identificar esto funciones, identifica instrucciones, es como tener una cámara de, digamos, de seguridad dentro de esta y que esta pues lo que hace es vigilar 24/7 cualquier movimiento que se presente dentro de esta. Entonces, ahí siguen las copias de seguridad y recuperación. Entonces, las copias de seguridad o backups son indispensables. Consisten en generar copias periódicamente, digamos que para poder resaltar este caso, están los fallos del sistema, ataques cibernéticos, está también errores humanos, desastres naturales. Entonces, un buen plan de recuperación asegura que la organización pueda volverse operar, digamos, de una forma rápidamente, aún después para, digamos, esta pérdida grave de estos datos, ¿sí? Entonces tenemos las actualizaciones de los parches. El siguiente control consiste en aplicar acciones de parches tanto al motor de la base de datos como al asistente operativo. Esto es importante porque muchas vulnerabilidades o soluciones mediante parches del fabricante liberan constantemente un sistema desactualizado en un sistema expuesto, ¿sí? Entonces tenemos el modelo de el modelo de la seguridad aplicado en base de datos. Entonces, eh, este es, digamos, además un control técnico. Existen modelos de seguridad que utilizan y definen las reglas claras sobre cómo se administra la información. Los principales son, digamos que, entre ellos está el modelo Paul. Entonces, este es enfocado en confidencialidad, determina niveles de seguridad y determina quién puede leer o escribir información. El modelo Viva, este modelo es central, perdón, este modelo es esto, digamos que central en la seguridad, evita datos de bajo nivel o poca desconfianza o modifica la información importante crítica, ¿sí? El modelo Wilson busca garantizar digamos que una transacción segura para lograr utilizar roles o funciones controladas o auditorías constantes. Entonces, para ello
tenemos la buena práctica de la gestión de la seguridad. Entonces se recomienda una serie de buenas prácticas, digamos, complementarias de un control anteriores, ¿sí? Entonces, como implementar autenticación de multifactores, que es el MFA, está exigir contraseñas seguras, renovar periódicamente esas contraseñas, asegurar la red limitada en los accesos, capacitar, muy importante, al personal para evitar, digamos, estos errores humanos que se pueden estar presentando dentro de esta seguridad. Realizar pruebas de penetración, análisis de vulneración. Entonces, todas estas prácticas permiten anticipar todos los fallos que, digamos que previene ataques o, digamos, o responder adecuadamente ante a un posible incidente, ¿sí? Entonces, los controles modernos y buenas prácticas forman un sistema, digamos, que garantiza la protección de estas bases de datos. No obstante, no solo media es necesario combinar herramientas técnicas o políticas de la seguridad y capacitar para mantener, digamos, esa información protegida y garantizar su posible integridad y confidencialidad. Doy paso a mi compañero. Bueno, dando continuidad con el video, mucho gusto, mi nombre es Esteban Rodríguez Medina y pues en esta parte del video voy a explicar lo que son las diapositivas de discusiones y conclusiones del trabajo sobre la seguridad de base de datos. Bueno, primero que todo vamos a la diapositiva de discusiones. Bueno, en esta primera parte explicaré estos tres puntos principales de la diapositiva. El primero es como, bueno, en breve resumen sería como la seguridad que no depende solo de la tecnología. Lo primero que pues debemos de entender es que la seguridad en base de datos no se basa únicamente en herramientas tecnológicas, sino que también depende como de la cultura organizacional, de contar como con procedimientos claros y de que el personal esté sí o sí capacitado. Esta tecnología por sí sola no puede proteger la información si no existe una buena gestión humana y administrativa. El segundo punto, que sería como quien dice el aumento de ataques y defensa en capas. Este segundo punto significa o sea, que los ataques cibernéticos pues, están aumentando considerablemente. Entonces, digamos, esto obliga a que la empresa implemente modelos de defensa en capas, combinando como quien dice políticas, controles y como quien dice mecanismos de monitoreo que trabajen juntos para garantizar seguridad de la información. Y este tercer punto, esto destaca el reto de encontrar como un equilibrio entre la usabilidad del sistema, su rendimiento y la protección de datos. Un sistema puede ser muy seguro, pero difícil de usar, o muy rápido, pero inseguro. La clave pues está en lograr un balance adecuado. Listo, eso sería todo hasta ahí. Ahora vamos con lo que es la diapositiva de conclusiones. La primera pues, conclusión es como la seguridad en un proceso continuo. Esta primera conclusión es que la seguridad es un proceso continuo. Requiere controles técnicos, administrativos y pues también preventivos que deben revisarse y actualizarse de forma permanente. Esto seguiría el otro punto, que sería la segunda conclusión. Este sería como quien dice garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad. Esta segunda conclusión señala que para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos es necesario aplicar unos protocolos correctos, realizar auditorías constantes y utilizar herramientas de seguridad actualizadas. Bueno, vamos entonces ahora con lo que sería la tercera, que sería como un modelo de control y buenas prácticas. Como tercera pues conclusión, los modelos de control junto con las buenas prácticas,
Estas pues permiten, como quien dice, anticipar riesgos y responder de forma efectiva ante incidentes que pueden amenazar la base de datos. Ya por último, y finalmente, sería el impacto en la confianza y continuidad operativa. Esto sería como que fortalece la seguridad y no solo protege la información, sino que también mantiene la confianza de los usuarios y garantiza que la continuidad operativa. Esto, y pues eso para la empresa, pues bueno, ¿no? Y pues la seguridad, pues como quien dice, la seguridad es un elemento esencial para la estabilidad de cualquier organización. Listo, con esto finalizo la explicación de las sesiones de discusiones y conclusiones del trabajo. Gracias por la atención y eso sería todo. Hasta luego.